Estudios de TN, mientras seguimos en vivo con Pepe Gil Vidal. Gracias por venir. Saludo primero a Silvia Colombo, que es corresponsal de Folia. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy amable. Y también a Germán Lodola, analista político de la Universidad de Itela. Gracias. Muchas gracias por estar. Y a Gabriel Poricelli, gracias por quedarse unos minutos en Todo Noticias. Bueno, primera pregunta. Digamos, Lula está a punto de terminar finalmente en la cárcel. Eso ya no es una especulación, ya será un hecho. Lo más difícil de leer es si todavía quedan elementos jurídicos para que Lula, de aquí a agosto, pueda salir de la cárcel y ser después candidato a presidente de la Nación. Sí hay, pero son remotos porque las instancias a las que él va a apelar ahora son instancias que ya lo condenaron, ¿no? Él ahora va a entrar con una apelación a la Suprema Corte sobre la condena, porque la apelación del otro día que votó el Supremo era sobre el habeas corpus. Mientras el PT está barajando qué hacer con la candidatura, porque hay un plazo de agosto para presentar una candidatura. Ahí hay dos opciones: o presentar una candidatura que no es Lula, un otro candidato en serio para que concurra, o presentar un candidato y hasta 19 de septiembre, que es el plazo máximo para cambiar de candidato, ahí presentar a Lula si por ventura se logra que Lula zafe de esa condena. Es decir, que no lo ves como lo más probable, pero existe la posibilidad. Existe la posibilidad, pero ahí hay que ver qué pasa con la imagen de Lula frente a los votantes, ¿no? Porque eso que vimos hoy eso es lo que Lula sabe hacer. Él es el rey de la retórica popular, no es la primera vez, no es menos de lo que esperábamos de él. Y él va a seguir teniendo tanto apoyo y tantas intenciones de voto, con el desgaste que ya sufrió hasta acá y que va a sufrir hasta agosto, octubre. Esa es la cuestión, ¿no? Porque hoy él tiene votos para ganar la primera vuelta, pero quizá no para ganar la segunda vuelta. Germán, ¿cómo lo ves? Bueno, sí, comparto. Creo que es remota la posibilidad de que la justicia atienda el pedido de Lula, pero quisiera volver un poquito para atrás para responder la pregunta, ¿no? Digamos, ciertamente el proceso que se le abre a Lula es un proceso que en ningún país del mundo hubiera finalizado con un presidente preso. Esto es un proceso claramente... esto reconocido por juristas de diferente procedencia política, es un proceso claramente ilegítimo, no hay pruebas de ninguna manera, digamos, de que Lula haya estado involucrado en lo que se le imputa. Y dicho esto, lo que podemos preguntarnos es por qué sucedió, ¿no? Digamos, por qué una situación que en condiciones normales ningún presidente de la República hubiera terminado preso, no solo en Brasil, estoy hablando de la región, llevó a Lula a esta situación. Y yo creo que eso está vinculado con un fenómeno nuevo que vivimos en América Latina, un fenómeno que es riesgoso en América Latina, que es la participación de actores, digamos así, no políticos partidarios en la escena política de nuestros países. Típicamente, hasta los 80, la década de 1980, la preocupación de los analistas políticos por la democracia latinoamericana pasaba por la intervención efectiva de los militares en política y la remoción de las autoridades democráticas por mano de los militares. Hoy creo que el caso de Brasil nos pone frente a un escenario diferente, sí, que probablemente no tengamos nombre. Es interesante, Germán, lo que planteas, pero también la gente en Brasil sabe muy bien que la corrupción ha tapado a todos los dirigentes políticos y que Lula ha sido, en definitiva, y durante su gobierno ha existido el mensalao, el Lava Jato, y digo, más allá de que pueda o no probarse, como vos decís, si es polémica, probarle que el triplex del que se habla haya sido un soborno al propio Lula. Lo que está claro es que el PT se ha financiado a través de los sobornos, al igual que otros partidos políticos, y eso la gente lo sabe. Bueno, vos haces una pregunta que es muy importante, pero que no es el caso Lula, que es por qué la corrupción es endémica en Brasil. No, la pregunta era, bueno, ¿qué pasa con Lula? Lula concretamente creo que el caso es un caso muy armado. De la misma manera fue un caso armado la destitución de Dilma Rousseff por el Parlamento. Pero dicho esto, vos haces una pregunta que es muy importante y que es más estructural. Digamos, ¿por qué la corrupción es endémica a la política brasilera y cuáles son los mecanismos de la corrupción en la política brasilera? Entonces, yo te diría dos o tres cosas respecto de esto. La primera cosa que diría es que es muy difícil hacer política en Brasil con el tipo de instituciones políticas que tenés en Brasil y la conformación del sistema partidario brasilero. ¿Qué quiero decir? La conformación del sistema partidario brasileño es un sistema hiperfragmentado.
¿sí? Estamos hablando de la presencia de 18 partidos políticos en el Congreso, partidos que no tienen, como en Argentina, injerencia territorial. O sea, son figuras individuales, salvo el PT y el PCdoB probablemente. Entonces, por un lado tenés fragmentación del sistema partidario y por otro lado tenés un mecanismo institucional donde el gobierno es minoritario. 20% de diputados, 12% de senadores. Esto que genera una necesidad de formar coaliciones de gobierno. Esto se le denomina presidencialismo de coalición. Y se está demostrando que los presidencialismos de coalición son presidencialismos débiles. ¿Por qué? Porque una característica adicional del sistema político brasilero son lo que llaman listas abiertas. Esto es, no es una lista partidaria como en Argentina, esos son candidatos individuales. Lo que abre un financiamiento privado de la política. Entonces, la situación de la corrupción endémica en Brasil, de la mano de liderazgos individuales y un PT que estaba en el gobierno y trataba de estructurar esa dinámica política, se entiende por las instituciones existentes. Entonces, es muy difícil pensar en Brasil un partido de gobierno que logre gobernar eficientemente si no dispone de recursos para formar coaliciones de poder. Yo sé que te lo simplifico todo lo que vos dijiste, pero el PT tuvo 3 gestiones y la última de Dilma que terminó en fracaso. Tuvo tiempo de cambiar y mejorar las instituciones, sin embargo, no se le puede quitar responsabilidad de que fue parte de todo esto. Pero vamos a escuchar también otra opinión, la de Gabriel, un poco sobre el caso Lula y sobre Brasil, ¿no? Bueno, en relación con esto último que vos decías, efectivamente es así, pasaron largos periodos en el gobierno, tuvieron la oportunidad de impulsar una reforma política y de hecho es de alguna manera la iniciativa que toma Dilma Rousseff durante su primer mandato la que explica en buena parte la operación Lavallato, porque como parte de una reforma política más ambiciosa, Dilma le dio recursos y autonomía a la Policía Federal, al Ministerio Público, y es esa Policía Federal y es ese Ministerio Público el que se activó para que hoy haya decenas de empresarios presos, decenas de políticos presos, ahora incluyendo a Lula. Efectivamente, desarmar el esquema que bien describía Germán recién y que además es un esquema que no implica simplemente una reforma política porque forma parte de las constituciones que tenemos todos los países al sur de Canadá, empezando por los Estados Unidos. Tenemos constituciones que proveen lo que se llama gobierno dividido, bajo la idea de que es bueno el equilibrio de poder. Tenemos un esquema donde la elección del presidente es disjunta de la elección del Parlamento, donde hay sistemas de partidos políticos más consolidados o donde por lo menos hay partidos bien consolidados que se puede esperar que tengan disciplina en el Parlamento, como es el caso de la Argentina. El tema del gobierno dividido puede llegar a funcionar de la manera un poco más virtuosa. En países como Colombia, como Perú, como Brasil, nos encontramos con congresos que están tarifados directamente. O sea, el presidente llega con el 52-53% de apoyo de los votos en una segunda vuelta, como es el caso de Brasil, y se encuentra con un congreso donde en el primer mandato, Lula no llegaba a tener ni siquiera el 20% de los diputados. Y los diputados que tenían enfrente no eran 3 o 4 partidos con cuyos líderes Lula se pudiera sentar y decir, bueno, vamos a acordar un programa de gobierno, queremos llevar a Brasil en esta elección. Se encontraba con una jauría voraz de gente que lo que quería era dinero para votar las leyes. Esa es la realidad cruda de Brasil. Este capítulo con Silvia, que está diciendo que no, desde que No, estoy en desacuerdo con algunas cosas que fueron dichas acá. Primero, yo creo que sí hay un sistema de partidos políticos, que hay partidos políticos fuertes en Brasil. El PSDB, el PT, el propio PMDB, sin el cual no se pudo gobernar, ningún partido desde la democracia pudo gobernar sin tener una alianza con el PMDB, o sea, son partidos fuertes, no es como en Perú, por ejemplo. El PMDB es el de Temer. Es el de Temer. Y el otro, el PSDB es el de Cardoso. Cardoso y son los 3 principales. Bien. Después sí, vos tenés un montón de partidos que llamamos nanicos, que ahí sí hay un montón y eso enfraquece, pero tienen pocos diputados. Las bancadas de esos principales partidos son grandes y sí dialogan. Sí Lula tenía capacidad política de dialogar con los partidos. Quien no tenía era Dilma. Y fue eso lo que empezó a marcar sus problemas con el Congreso. Después el tema de las instituciones, yo creo que es un poco más
tiene más matices. Yo creo que empezó antes, yo creo que empezó en el gobierno de Cardoso, después en el primer mandato de Lula, cuando se independizó de verdad la justicia brasileña. Entonces el Ministerio Público, que aquí sería la Fiscalía, la Corte Suprema y las demás instancias de la justicia, la Policía Federal, dieron el caldo cultural y político que pudiera permitir que este grupo de Curitiba empezara la Lava Jato. Entonces, Lula de alguna forma está siendo víctima de un sistema que él impulsó, que vamos a investigar a todos. Pero esta justicia, pese a que sea independiente, ahí vienen los matices, también es sesgada e influenciada por la política. Y es por eso que tenemos un juicio a Lula que sí puede ser acusado de corrupción, aunque esta causa sea débil, tenga pocas evidencias, si él estuvo enterado de los temas de corrupción que pasó por su gobierno, pero su juicio fue express. Él ya se va a entregar hoy y ya va a estar preso. Mientras otros altos cargos de PMDB, de PSDB siguen en sus puestos y con causas en contra de ellos. Silvia, no hay ningún tucano preso, ¿no? No hay nadie del PSDB Exacto. preso, no hay uno solo. Ahora vamos a seguir con la polémica, porque la verdad que la detención de Lula tiene un montón de, como decían ustedes, matices, pero también una gran grieta, ¿no? Respecto a si esto es que se está haciendo justicia y la justicia es para todos, o en realidad es más un acto político de derrota del PT con la detención de su máximo líder en la cárcel. Pero tenemos una noticia urgente y ya volvemos después con la mesa y con el debate. Y atención, la noticia tiene que ver con una decisión que toma el PT, en este caso, de ir a Curitiba y a Brasilia para tomar y realizar marchas en estos lugares, en estas ciudades. Antes contábamos esta posibilidad de que vayan militantes al lugar donde va a quedar detenido Lula da Silva, Pepe, pero están llamando básicamente a ocupar Curitiba y también Brasilia las autoridades del Partido de los Trabajadores, del partido de Lula, Pepe. Sí, nosotros sabemos eso porque lo escuchamos personalmente de boca de Gleisi Hoffmann. Estábamos en la ubicación cuando se retiraba el expresidente Lula da Silva y en ocasión de la participación de la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, escuchamos esa convocatoria fundamentalmente a Curitiba para acompañar la presencia de quien fuera 2 veces presidente de Brasil y posteriormente también Brasilia. Pero atención, no son estos los puntos exclusivos. Nosotros hemos escuchado durante el acto en boca de Lula da Silva el llamado a sus colaboradores para que siguieran haciendo política, para que siguieran caminando, para que siguieran haciendo todo lo que tenían que hacer en función de la lucha política con la que van a seguir adelante. Así que es directamente proporcional a lo que se ha dicho en ese escenario, tanto por parte de Lula da Silva como por la pequeña intervención que tuvo Dilma Rousseff. Y ciertamente esta movilización ha sido llamada por parte de Gleisi Hoffmann. ¿Viste la imagen que nosotros te mostrábamos cuando llevaban en andas al expresidente Lula? Estaba llamando a la calma, estaba llamando al orden, estaba llamando a que la cosa no se desmadrara y precisamente eso fue lo que dijo. Y además fue el primer indicio que teníamos a partir de esta palabra y de esta convocatoria de que el lugar donde iba a estar finalmente Lula da Silva iba a ser Curitiba y no San Pablo como se había especulado últimamente. Así que sí, es perfectamente cierto, porque además nosotros hemos sido testigos. Nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos, esa convocatoria estuvo. Siempre está el llamado a hacer ocupaciones de orden pacífico. El mismísimo Lula lo pidió de esa manera también, si había que hacerlo, o las caminatas o la lucha política que se hiciera. E incluso el sacerdote que estuvo oficiando misa también lo había hecho de esta manera. Sí, seguramente los lugares críticos de Curitiba van a tener ese tipo de movilizaciones. Brasilia ha asistido a movilizaciones en los últimos tiempos de modo político claramente, la última durante la sesión del Tribunal Supremo de Justicia, y no solamente allí, yo creo que en buena parte del territorio también movimientos como los sin tierra, los sin techo, van a hacer ocupaciones, van a hacer movimientos, van a hacer manifestaciones, y claramente creo que además forma parte de lo que es la estructura política general y estratégica de lo que están buscando como objetivo principal, que Lula vuelva a ser presidente de esta nación.
Además el expresidente lo dejó muy claro en el día de hoy. Él está determinado a volver a ser presidente de esta nación. Hagan lo que hagan, vengan con la estrategia que vengan. Él además sacó chapa de la experiencia que él tiene de su época de pelea sindical, que ya había pasado por la cárcel, que la cárcel no lo atemoriza y largo, etcétera. Así que me parece que esto es directamente proporcional a lo que hemos visto y a lo que hemos escuchado en el día de hoy. Y si te parece, Franco, esto me da pie a la pregunta que yo le quería hacer a algunos de nuestros prestigiosos invitados. La verdad es que me quedé enganchadísimo del debate que estaban teniendo en esa mesa con posiciones tan distintas, realmente impecable. Lo que quería preguntar es esto. No fue espontáneo lo de Lula, fue perfectamente diseñado. Es un hombre que tiene la capacidad de manejar el pulso político como nadie. No fue la secuencia en que presentó los hechos tan ordenada, hasta desde lo temporal, una casualidad. Fue todo un mensaje político. El primero, el que aludió a sus épocas de lucha aquí en el gremio metalúrgica. La huelga que a la mismísima y brutal dictadura brasileña le paró la represión y le paró el país absolutamente. Primero, le costó cárcel y él siguió adelante porque era el mandato que tenía. Eso es lo que contó, eso es lo que dijo. Habló también del Lula que fue haciendo política. Habló del Lula que esa política le permitió, aún rechazando ser diputado, le permitió llegar a presidente. Así que habló de los logros del Lula presidente y habla ahora de la entrega que se hace ante la justicia, no bajando la cabeza, sino también poniendo a prueba a los que quieren verlo preso, a ver qué es lo que hacen. A ver, veo en esto una secuencia casi perfecta de estrategia electoral. El de hoy para mí fue un lanzamiento perfecto de una campaña electoral. Si después la justicia electoral se lo permite o no es otra cosa, pero para mí ha sido un diseño estratégico y ordenado casi perfecto. La pregunta que yo quiero hacerle es, Lula en la prisión de Curitiba, tal vez pueda ser candidato, eventualmente podría no serlo. Puede dar un mensaje todavía mucho más fuerte a su electorado y en todo caso, ¿quién podría ser su delfín político? ¿Quién podría heredar a Lula en las elecciones que se van a llevar adelante el 7 de octubre si finalmente él no consiguiese ser candidato? ¿Ustedes ven una figura alternativa dentro del Partido de los Trabajadores o de estas organizaciones políticas de acuerdos que se llevan adelante que pudiera con el mandato de Lula representar y aún así ganar elecciones? Bueno, ¿quién quiere empezar? La pregunta de Pepe Gil Vidal. Silvia, si querés darnos vos sí. tu mirada como brasileña. Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Pepe en el sentido de que todo eso fue muy bien calculado, desde la recusa a entregarse a las 17 horas y hacerlo de su manera, con un acto, una ceremonia y en ese lugar tan lleno de simbolismos para él, ¿no? Pero yo creo que jurídicamente y desde el punto de vista del Tribunal Electoral va a ser muy difícil que él logre ser candidato con lo que tenemos en este momento pasando en la justicia. Pero el PT no descartó esa posibilidad todavía. Sí tiene planes B, que serían el exalcalde de São Paulo, Haddad, que estaba ahí en el acto también, que es muy conocido en São Paulo, fue un buen alcalde, pero no tiene un nombre de alcance nacional. Pero Lula no nombró a nadie, digamos, no ungió a ningún candidato como lo hizo en su momento con Dilma, por ejemplo. No. Eso quiere decir que él sigue con... Él sigue con esperanza. Esperanza de ser él el candidato. Sí. Pero el PT está un poco cindido ya, si ya no es el momento de dejar Lula como un mentor del partido y ya indicar a alguien que podría ser Haddad, podría ser Jacques Wagner. Respondería la pregunta de Pepe en dos partes, digamos. La primera parte, lo que se vio de Lula hoy, ¿no? Ese tremendo animal político, digamos, que frente a situaciones como está viviendo, recupera su historia. Y a mí me parece que hay un punto importante ahí, y que tiene que ver con la estructura, si vos querés, con la estructura política y social brasileña. Yo quiero ir un poquito más profundo del hecho de Lula, ¿no? Digamos, Lula puede remitirse, ¿no?, a esta imagen, digamos, de un líder carismático y vinculado a la sociedad, justamente por lo que yo decía antes, digamos. La política brasileña, a diferencia de la política argentina, no es una política donde los partidos tengan penetración territorial. O sea, no existe el aparato, no existen los punteros,
no existen los referentes territoriales. Lo que existe son, en algunos casos, y este es el caso del PT, una organización política. El PT va a Curitiba porque la organización política va a Curitiba, no porque haya manifestantes solos en Curitiba. No vemos manifestantes en otros lados de Brasil. Vemos algunas manifestaciones en Río de Janeiro, algunas en Sao Paulo, pero en el nordeste no vemos. Es decir, Lula sacó 60% de los votos en Pernambuco. Es donde más lo quieren. Bueno, y no hay marcha en Pernambuco. ¿Por qué? Porque no hay penetración territorial de los partidos. Entonces, en primer lugar, Lula lo que está haciendo es lo que es ausente en la política brasilera, que es un líder de una organización político-partidaria que tiene llegada a la sociedad. Entonces, naturalmente recupera, digamos, ese valor, que es un valor diferente al resto. Y esto lo vinculo con la segunda pregunta. ¿Por qué es un valor diferente al resto? Bueno, cualquiera en la situación de Lula querría ser presidente. Tiene 37% de evaluación positiva, tiene una organización política partidaria detrás, y lo que le siguen tienen 14 o 15, y el presidente actual 1% de evaluación positiva. Entonces, es natural que un animal político con organización política, con buena imagen en la ciudadanía, pretenda ser presidente. ¿Gabriel? Sí, yo, sin agregar más nombres que los que ya sugirió la colega aquí, lo que querría decir es que cuáles son los precedentes que tiene el Partido de los Trabajadores y el propio Lula en esto. Lula transformó en presidenta a Dilma Rousseff sin ser la candidata favorita de la militancia del Partido de los Trabajadores, teniendo, a pesar de tener altos cargos en su gobierno, un conocimiento público limitado para lo que necesita un candidato presidencial, y logró exitosamente transferir suficiente capital político como para que Dilma en su momento fuera presidenta. En el caso de Fernando Haddad, una de las personas que se mencionó acá como un posible candidato, sucede algo parecido. Fernando Haddad fue ministro de Educación de Lula, tenía muy poca intención de voto cuando Lula decidió que él era el mejor candidato a intendente de San Pablo, y con una campaña electoral donde Lula se involucró muy personalmente, logró hacer crecer de un candidato desconocido con cifras por debajo del 10% a hacerlo elegir alcalde de San Pablo. Jack Wagner tiene sí un capital propio, fue gobernador de Bahía. La diferencia ahí tal vez tenga que ver con algo que tenga que terminar de definir los abogados. Es cuán lejos de los procesos judiciales de la Lavallato está uno y el otro, y en ese sentido Fernando Haddad es de los pocos políticos brasileños al que no se le puede objetar nada. Pepe, quiero preguntar también, sumando lo que vos mencionabas, si hay un PT sin Lula, ¿hay futuro para el PT? O sea, y también le pregunto para nuestros analistas argentinos, no solamente para Silvia, ¿Lula es una especie de Perón en Brasil? Es decir, es un hombre, digamos, puede haber un lulismo, primero que Lula tiene 72 años, es un político con una edad avanzada, además de que pasó una enfermedad muy, muy complicada. Pero pregunto, Lula da Silva, digamos, más allá de que esté preso o que salga de la cárcel, ¿va a haber un PT sin Lula cuando Lula ya no sea parte del juego político? Silvia, ¿vos pensás que sí, que va a haber? Sí, creo que va a haber un PT sin Lula, porque ya el PT tiene otros cuadros y cuadros de destaque. Pero yo no haría la comparación con Perón, porque en Brasil es un poco distinto. Eso nunca tuvimos. Por ejemplo, doy el ejemplo de Getúlio Vargas, que fue más o menos en la misma época. Era un presidente muy popular, muy querido, y se mató en su presidencia, y ni así se transformó en un ícono, así que la gente hiciera un movimiento alrededor de él. Ni siquiera existe este movimiento alrededor de él, ¿no? Brasil no tiene hay una diferencia de cultura política, y no veo a Lula transformándose en un Perón, pero sí el PT siguiendo, porque sí tiene cuadros para eso. Bueno, ¿algún comentario, Germán? Sí, creo que Lula no podría ser Perón porque las condiciones sociopolíticas en Brasil no permitirían que Lula fuera Perón, digamos. Hoy no podríamos tener nunca en Brasil un 17 de octubre, ¿no? ¿Y eso por qué no? Bueno, porque en Brasil, de vuelta, los sectores sociales, digamos, la política en Brasil es elitista, no es una política horizontal como en Argentina. Nosotros en Argentina estamos acostumbrados que un señor de clase media puede ser gobernador. En Brasil un señor de clase media no puede ser gobernador. Por eso la particularidad de Lula. ¿Y por qué no puede ser gobernador? Porque la política brasilera es una política de élites, y de élites económicas. No es una política
¿no?, digamos, transversal a los sectores sociales. Entonces es muy difícil pensar, ¿no?, que las élites políticas brasileras habilitarían eventualmente una figura como un Lula Perón. Gabriel. Indudablemente el lulismo como fenómeno electoral excede al Partido de los Trabajadores, pero no de ninguna manera se puede comparar a fenómenos argentinos, como bien lo decían, como bien se decía aquí en la mesa. Me parece sí que lo que puede haber también es una reconfiguración de las políticas de alianzas de cara a las elecciones. Lo que vimos aquí en el Sindicato de Metalúrgicos de San Pablo es un palco donde no solo estaba Lula, estaba la candidata presidencial del Partido Comunista del Brasil, que es un partido firmemente aliado del Partido de los Trabajadores, y también estaba Guilherme Boulos, que es precandidato de un partido que fue firme opositor a los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Y tal vez entonces esa foto que estamos viendo con Lula en prisión esté convocando a una reunificación de la izquierda brasileña, con candidatos jóvenes con mucha proyección propia. Ya volvemos a todo esto. Pepe, está Mariana Cócaro, que tiene información sobre Curitiba y sobre el lugar donde va a estar alojado Lula da Silva. Mariana, te escuchamos. Sí, Franco, Pepe, esta es la cárcel donde va a estar alojado Lula, este líder de 72 años, que es expresidente. Miren, fíjense, 15 metros cuadrados, es más o menos 5 metros por 3 metros cuadrados, va a estar solo. No va a tener que compartir con nadie la celda y tampoco va a tener contacto con otros internos, que también hay internos detenidos por la causa de Lavallato, así que va a estar solo y va a tener permitido una visita semanal de la familia. Y después va a poder tener unos paseos diarios de 2 horas al aire libre solo. Lo que van a tratar es que no tenga contacto con otros reclusos que puedan importunarlo, y también va a tener siempre una custodia afuera de su celda para mantener su seguridad. Bien, Mariana, impresionante la imagen, y además pensarlo a Lula encerrado en este